Bienvenidos a nuestro episodio número 119. El día de hoy nos toca hablar de por qué tus emociones afectan tu salud. Y hoy vamos a ir muy profundo en toda esta parte de la salud emocional, porque realmente hay una falta de conciencia entre considerar lo que tu cuerpo está sintiendo y realmente lo que muchas veces te está pasando como un síntoma ya de una enfermedad crónica. Entonces, todo empieza con esta conciencia de conocer tu cuerpo y de integrar esa salud emocional con la salud física, no de seguir los mensajes de muchas de estas pues disciplinas que tratan de desconectar completamente lo que estás sintiendo con lo que realmente tu cuerpo está expresando como una enfermedad. Y ese es el gran problema, que la gente generalmente está desconectada de sus cuerpos, no sabe lo que siente. Cuando sabe lo que siente, le da miedo ahondar más en este tipo de emociones y constantemente están buscando distracciones, ocupaciones o, ¿cómo se llama? Adicciones para no estar en paz, para no escuchar lo que los pensamientos dicen, porque muchas veces son cosas tóxicas y tristemente, entonces usan la excusa común de no tengo tiempo para hacer X, Y o Z, para relajarme, para escribir, para meditar, para hacer ejercicio, para todo esto que en algún momento vas a tener el tiempo y tristemente ya va a ser después de varios fármacos y de muchas veces una recomendación ya médica. O sea, ya no va a ser algo que tú puedas escoger, ya va a ser algo que necesitas hacer para estar bien. Y esa es la diferencia entre prevenir y que realmente entres a las estadísticas de todas estas enfermedades, que incluyen, por supuesto, las enfermedades mentales, porque depresión y ansiedad también están dadas por esas emociones que no sabes cómo expresar. Entonces, todo esto vamos a ver el día de hoy. Vamos a integrar esta parte de cuerpo, mente y espíritu y realmente ahondar más en lo que está pasando en nuestras vidas y saber cómo expresar esta parte emocional. Entonces, para hablar de todos estos temas, usé tres artículos nada más voy a leer el primer autor y el título de cada uno de ellos. El primero es Cervic, es del 2022, Health-Related Guilt in Chronic Primary Pain, a Systematic Review Evidence. El otro es Stewart, de 2023, del año pasado, The Psychophysiology of Guilt in Healthy Adults. Cognitive, Affective and Behavioral Neuroscience. Entonces, son realmente artículos completamente relacionados a cómo cognitivamente estamos afectándonos y eso se va a ir traduciendo en comportamiento y en relaciones también que vas a tener tóxicas. Y el último es Craig 2009, How Do You Feel Now? The Anterior Insula and Human Awareness, Nature Reviews. Y estos fueron los artículos, las referencias, entonces vámonos de lleno a este tema. ¿Alguna vez tú te has preguntado cómo estás siendo consciente de tus emociones en tiempo real? Porque no se vale decir 2 días después, una semana después, bueno, es que hace una semana me sentía mal porque esta persona me hizo un desplante o hizo un comentario tóxico enfrente de mi jefe y me dejó muy mal y entonces ahora recuerdo que ahí empezó pues toda esta cadena de emociones y es cuando vas hilando las cosas. Gracias a que nosotros tenemos una región en el cerebro que se llama corteza insular anterior, que ahorita les voy a explicar dónde está esta región del cerebro y se abrevia AIC. Esa increíble parte de tu cerebro lo que hace es que es como un concentrador de las sensaciones corporales con tus experiencias emocionales.
Y esa región te ayuda a reconocer y entender tus sentimientos en cada momento, en tiempo real, porque sí sabes qué estás sintiendo en cada momento. El punto aquí es qué tan consciente eres de eso o estás ya tan metido en ese modo zombie, en ese modo estoy ocupado, que no te das el tiempo de entender que tú tienes un papel mucho más protagonista en toda esta información, entender ese papel de la región de AIC o corteza insular anterior, la voy a ir refiriendo como AIC porque es muy largo el nombre, puede ayudarnos a apreciar esa profunda conexión entre nuestro cuerpo, nuestra mente, lo que estamos sintiendo y mantenerte en sintonía con tus emociones y escuchar realmente lo que tu cuerpo te está diciendo, porque todo el tiempo te está hablando tu cuerpo. Que tú no quieras escuchar, que prefieras ver noticias o escuchar tonterías, eso es muy diferente. Pero tu cuerpo te está hablando constantemente y te está diciendo qué es lo que no lo hace sentir bien. Entonces, voy a darte 10 puntos para que realmente tengas todas las claves de por qué tus emociones están afectando tu salud y cada vez que te desconectas más con el celular, con las redes sociales, con las noticias, con estar ocupado, con cualquier otra adicción, comida, alcohol, lo que tú quieras, todo lo que está pasando dentro de ti se acumula, se acumula, se acumula y es química interna que en algún momento va a salir y no de la mejor manera, por supuesto. Entonces, número uno, ¿cuál es la conexión entre las emociones que tenemos, entre identificar? Y estas son algunas de las muy, muy básicas, que es tristeza, que es alegría, que es el miedo, que es el enojo y el disgusto. Estas son, pues, las emociones más comunes, las que a lo mejor hasta has visto en una película que se llama Intensamente. Y esas son las mínimas que deberías de poder identificar. Pero obviamente hay muchas más que tenemos que ir explorando y cada quien va a ir presentando este tipo de emociones de manera distinta y en diferentes momentos. Y como te dije, esta región A y C te ayuda a identificar en tiempo real, en el momento, así como cuando te llega una notificación de alguna red. Exactamente igual, te está llegando notificaciones de tu cuerpo. El punto es, les pones atención, tanto como a las que te llegan por el celular. Tus emociones impactan significativamente tu salud física y se manifiestan muchas veces como síntomas físicos, incluso cuando puede no haber una causa externa aparente. Puedes amanecer con ciertos dolores y después identificar que tuviste tres, cuatro emociones o una emoción que no pudiste expresar, que no pudiste decir. Y entonces ese vínculo subraya esa importancia de tener más conciencia y de poder regular más tu salud emocional para sentirte mejor, para equilibrar a tu cuerpo, porque cuando hay un dolor en cierta región del cuerpo, quiere decir que hubo una emoción que no se le permitió ser sentida, ser expresada, y que muchas veces cuando tú dejas esa parte y ese espacio de sentir, cuestionas más y sabes más de dónde viene. Estamos constantemente acostumbrados y condicionados a suprimir las emociones. Y esta imagen te va a enseñar algo que se presenta en muchísimas culturas y en la nuestra obviamente no es excepción, y es ese qué va a decir la gente. Por ejemplo, cuando un niño está llorando, un niño hombre está llorando, y es qué va a decir la gente de estos berrinches, qué va a decir la gente de que te vea llorar si eres un niño, si eres hombre. ¿Cómo es que vas a llorar? ¿Cómo es que vas a expresar tus emociones de esa manera? Eso es lo que pasó cuando eras niño y muchas veces recibiste ese mensaje. Entonces, ¿qué pasa después? Pues cuando alguien te pregunta, ¿te está pasando algo? Tú dices, no, estoy bien.
te guardas las emociones y te guardas las emociones y te guardas las emociones. Generalmente, y esto no es con el fin de etiquetar a ningún género, generalmente los hombres se tragan las emociones y no las dicen por este patrón que tenemos de la infancia, porque no estaba bien decir cómo te sentías, porque te decían, pues eres machito, aguántate y cállate y síguele y no pasa nada, ¿no? Y así es como se va permeando todo esto en el subconsciente o en el inconsciente y lo que está pasando es esa supresión desde una edad muy temprana por las expectativas sociales, por tus familiares que no te dejan sentir las emociones. Y esa supresión puede crear una desconexión de nuestro verdadero sentimiento. Y eso no quiere decir que tampoco lleguemos a un extremo de permitir que los niños hagan lo que se les da su gana o que se vuelvan estas generaciones de cristal. Tampoco es extremo, es un punto medio, es tener sentido común entre dejar expresar una emoción, dejar que el niño o la niña llore y que tú sepas por qué realmente está llorando y que también sepa el niño o la niña reconocer el valor de por qué está llorando, si realmente valía la pena llorar por X o Y situación y preguntar más y cuestionar más esos sentimientos. Y eso va a hacer que ellos se conecten con esos sentimientos y muchas veces descubran que a veces no era tan grande como parecía y que vayan distinguiendo y que vayan haciendo esa disociación o esa categorización de lo que es importante y lo que no es importante en cuestión de sus sentimientos también. Y no es que no sea importante nada en sus sentimientos, simplemente es que aprendan a distinguir la escala de magnitud de cada uno de estos sentimientos. Si nosotros dejamos que ellos los expresen, eso va a ayudar a que no tengan problemas de salud a largo plazo y que no supriman esas emociones. En el caso de las mujeres, y sin el fin de etiquetar, muchas veces se les enseña a complacer, a decir que sí a muchas cosas, aun cuando no estén de acuerdo, porque por educación deben de decir eso y no es cierto. Las mujeres y los hombres deben de expresar lo que sienten al mismo nivel, en la misma conciencia. Y eso es un desarrollo emocional sano, que es el siguiente punto. Cómo este desarrollo es importante. Las experiencias emocionales que los niños van teniendo realmente son cruciales para todo su desarrollo, para realmente entender cómo hay etapas de ellos donde, por ejemplo, entre los 2 y los 4 años, ellos pueden tener ciertos miedos y expresarlos de cierta manera y eh, simplemente poderse sentir protegidos, miedo a la oscuridad, miedo a los closets, miedo a dormir solo, miedo al mal clima, a las tormentas o a los relámpagos se espantan porque no conocen todavía todo lo que está pasando a las sombras y entre más tú como adulto les expliques como adultos qué está pasando, ellos van a ir desarrollando esa capacidad emocional de distinguir los miedos reales entre un miedo creado por también, pues la misma, el desconocimiento de lo que está pasando y a veces la sociedad o los medios, por supuesto. Por ejemplo, los niños de los 5 a los 7 años tienen también ese miedo a la oscuridad, a los médicos, a ruidos fuertes repentinos, a insectos o animales o al rechazo de los amigos. Y este punto es muy, muy importante porque el miedo al rechazo de sus amistades en estas edades puede hacerlos ir al extremo de complacer lo que los otros niños quieren y entonces también reprimir lo que ellos están, lo- los juegos que ellos quieren tener, las cosas que les gustan, etcétera, y después poco a poco irse convirtiendo en esta personalidad de
complacer o people pleaser que se le dice en inglés, constantemente esa necesidad de complacer y de pertenecer. Esa necesidad excesiva tampoco es sana y también lleva a muchas emociones tóxicas. Entre ellas vamos a ver que también es la culpa, cómo es que empieza a crear este sistema tóxico de pensamientos y cómo ir deshilando todas estas emociones y entendiendo que todo esto se provocó desde nuestra infancia. El miedo de los 8 a los 11 años, a los fantasmas, a perder a las personas amadas, ahora mucho más. Los niños tienen este miedo a veces a perder a sus papás o a sus familiares porque constantemente oían cosas de muerte durante la pandemia y tristemente se quedaron pues con esa expectativa tóxica de que se iban a morir las personas que ellos quieren. Y obviamente todos nos vamos a morir, pero no como se vio y no como se veía en las noticias, que lo único que quieren es hacerte pensar y hacerte sentir esos miedos a un extremo. Miedo a fracasar en la escuela es otro de los miedos que pueden tener. Miedo a la gente mala, por ejemplo, estarles metiendo ideas de los secuestros, de todo lo que está pasando. Son cosas que están pasando reales, pero también tienes que tener el criterio y tienes que tener el tacto para no intoxicar a tus hijos. De nada te va a servir y no vas a poder cambiar lo que está pasando en, por ejemplo, en nuestro país con ver y ver y ver constantemente la información tóxica que te están metiendo y que tus hijos la estén escuchando y que solamente te estén escuchando hablar de eso es muchísimo estímulo para ellos y es mucha toxicidad. No los lastimes a ese grado, porque de verdad estás provocando un rompimiento con la conexión de con sus emociones y estás creando un miedo completamente irracional en ellos. Y ese es el gran problema que ahora muchas generaciones tienen, que las vemos en las empresas y tienen ataques de ansiedad de la nada. Y no nada más en las empresas. A mí me tocó en los salones de clase muchos alumnos o alumnas que ya se medicaban psiquiátricamente, bueno, en teoría, un psiquiatra, quiero pensar, les prescribió un fármaco, cuando es ilógico que ni siquiera se atrevan a ir más allá en esa historia y más bien lo traten de ayudar con terapia, porque muchas de estas veces estas emociones están atoradas, atascadas en un subconsciente, y eso es lo que va creando estos ataques de pánico y ansiedad. Entonces, lo que mejor te puedo recomendar es que dejes ya de estar viendo noticias y dejes de estar metiéndole tanta basura a tus hijos a tan tempranas edades, porque de verdad los estás lastimando cerebralmente. Y ahorita vamos a ver cómo se dañan las regiones del cerebro. Entonces, no les hace ningún bien, ni ellos van a poder cambiar nada por todas las noticias que tú quieras o no quieras ver. Si tú no entiendes y quieres seguirlas viendo, ese es tu problema. Tú ya eres un adulto y tú decides. Aquí también te estoy diciendo que tú también vas a tener consecuencias físicas por todas estas emociones extras que estás teniendo. Además de todas las que ya traes por tu infancia, que muchas de estas eh, categorías pues están en todos nosotros. De los 12 a los 18, miedo a la seguridad personal, miedo a las presentaciones, miedo a la muerte, miedo al futuro, etcétera. Miedo, miedo, miedo. Y ese es lo que generalmente, por eso las noticias usan el miedo, porque a través de eso es como penetran en tu subconsciente y crean esa disrupción con la realidad y tú ya no piensas. Y lo único que crees es lo que te están diciendo en las noticias, tristemente. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de todas estas emociones que están siendo reprimidas? Pues hay muchos daños físicos, dolores de cabeza, migrañas, muchas veces vienen de todas estas emociones y de ese estrés que estás constantemente presionando. Al final el estrés
es o se puede ver como una olla a presión, donde realmente estás tú generando estas emociones tóxicas. No hay una salida, no hay un alivio, que el caminar, que el ejercicio, que el meditar, todo eso es uno de esos alivios. Entonces, obviamente, cuando se acumulan tanto y suben tanto todas estas hormonas y neurotransmisores negativos, como cortisol, como adrenalina, como estar en alerta, como estos excesos de dopamina que necesitas ya, pues te va a generar obviamente un dolor de cabeza y problemas estomacales. Constantemente las personas tienen gastritis, colitis y muchas de las itis que también hablamos en el episodio pasado. Y es estos problemas que estás teniendo que son la consecuencia de no permitirte sentir las emociones. También tu piel va a manifestar estas emociones con, por ejemplo, acné, y todos estos síntomas físicos simplemente se están eh, expresando para darte a entender, para ya a veces estos son gritos desesperados de que hagas caso, de que te detengas, de que hagas pausa, de que veas qué está pasando en tu vida y de que realmente prestes atención a sentir, a identificar las emociones que estás teniendo, a hacerte preguntas más fuertes de lo que está pasando en tu vida y de lo que pasó en tu vida y resolver todos estos síntomas. Eh, Algo muy común también de reprimir estas emociones, pues es el sistema inmune que está debilitado y que te enfermas, o los casos de fuegos o herpes, que al final son eh, una forma de herpes, herpes zóster. Ese se expresa cuando tú estás en niveles altos de estrés o cuando estás reprimiendo una emoción. Y constantemente reprimir las emociones y que tu sistema inmune constantemente baje, también te puede ir llevando a enfermedades autoinmunes. ¿Qué más? Culpa y síntomas físicos. ¿Qué pasa en la culpa y los síntomas físicos? Por ejemplo, aquí te enseño una imagen de todo lo que te puede pasar simplemente por no expresar un sentimiento de culpa. ¿Qué es lo que te puede pasar? Pues en la frente, pues cuando tienes dolores en la frente es una manera como afrontas la vida. El dolor de cabeza, cuando las dudas de lo que quieres hacer, cuando no ves caminos en tu vida, cuando realmente estás cargando estos sentimientos, son dolores de cabeza y tristemente se van a ir expresando cada vez más en el corazón, dolores de afecto primarios, no soltar personas tóxicas en tu vida, problemas estomacales, la convivencia y la habilidad para solucionar problemas. En los muslos se pueden presentar problemas con qué van a pensar de mí y lo que esperan los demás de mí. En las rodillas, relacionado con expectativas internas y externas. En la garganta son cosas pendientes que tienes que decir y no te sientes capaz de expresar o no te sientes libre de expresar lo que estás sintiendo. En el cuello representa esa flexibilidad como persona, y en la espalda es cuando tienes preocupaciones económicas o sientes que te hace falta apoyo. Los dolores en la espalda alta, por ejemplo, se asocian con cargar situaciones que no te corresponden y N cantidad. Estos son varios puntos del cuerpo y lo que realmente necesitas soltar y necesitas dejar ir y disolver esa culpa. Las emociones de culpa en todos estos estudios que se resumieron están vinculadas a respuestas físicas específicos, y hay cambios realmente en la actividad estomacal y en la conductividad de tu piel, en el pH de tu piel, y los cambios que le estén pasando a tu piel están estudiados y fisiológicamente se ilustran cómo estas emociones afectan profundamente
muchas de tus funciones corporales. El impacto en la salud intestinal, pues si persiste la culpa, puede alterar tu actividad intestinal y realmente darte problemas por ejemplo, aquí te estoy poniendo un ejemplo, pero hay muchos otros problemas digestivos comunes como sentirte hinchado, sentirte inflamado o inflamada, gastritis, acidez, reflujo, todo eso. Y también aquí en el intestino grueso, todos esos apegos y dificultades de poder a lo mejor ser generoso, de dejar ir las cosas, soltar muchas cosas que traes atorado, la ansiedad, el estrés y la culpa, todo eso se va acumulando y va creando mucho más síntomas de inflamación crónica. Cambia realmente a tu microbiota, a tu flora intestinal y afecta el nivel de tu digestión y los sentimientos descontrolados y esa mala gestión emocional que estás teniendo realmente va a impactar a tus intestinos a nivel muy, pues de dejarte un trastorno que se puede quedar ahí y que después vas a tratar de resolver con pastillas. Y tristemente, cada una de esas pastillas pues va a generar otro nuevo síntoma muy pronto. Entonces, hay que tener más conexión entre la necesidad de abordar tu salud emocional y mantener tu salud interna y cómo se está reflejando en tu cuerpo. Ahora, la culpa y los síntomas en cuanto a la parte mental, ¿qué está pasando con la culpa y tu salud mental? Pues ya sabemos que esto de la culpa es una emoción negativa y la experimentamos cuando sentimos que hemos hecho algo malo o hemos causado un daño a alguien. Y muchas veces esto viene también de la parte externa. La parte externa, familiares, amigos, medios, te hacen sentir culpable constantemente, al igual que te hacen sentir el miedo. Por eso son dos emociones muy importantes de las cuales quise hablar hoy. Es una forma también de autorreprocharte, de autoevaluarte negativamente y puede surgir de acciones reales o algunas que son percibidas como incorrectas, incorrectas por la sociedad o la falta de cumplir con expectativas personales o sociales. Y esa culpa puede ser un mecanismo para reconocer, idealmente, la culpa es un mecanismo para reconocer nuestros errores y aprender de esos errores, pero también se puede convertir en esa carga emocional que afecta la autoestima y cómo nos estamos sintiendo. Por eso es muy importante abordar cómo estás sintiendo la culpa. Puede causar también trastornos como estrés postraumático y enfermedades de TOC o esta obsesión compulsiva por ciertas cosas. La culpa no resuelta puede exacerbar los síntomas, haciendo que todo ese procesamiento emocional sea un componente crítico de ese tratamiento de lo que estás sintiendo, de las condiciones. Entonces, entre más fácil tú identifiques de dónde viene esta culpa, más fácil vas a poder resolver y disolver esta emoción y no llegar a los síntomas de ninguna de estas enfermedades que pueden convertirse en crónicas. Ahora, ¿cuál es la base neural que te dije que íbamos a ver? La región y la estructura de la ínsula. La corteza insular anterior o le habíamos puesto en inglés, es la AIC y en español la podemos ver como la corteza insular anterior, que es CIA. Esa región integra las sensaciones corporales con tus experiencias emocionales. Por si se te olvidó, lo mencioné al principio. Y desempeña un papel clave en nuestra conciencia consciente de cada una de estas emociones. Esa región del cerebro nos ayuda a entender y a procesar
nuestros sentimientos. Esa es la región que concentra las experiencias emocionales con dónde se están sintiendo en tu cuerpo. Entonces es muy importante que te atrevas a sentir en tu cuerpo dónde se están presentando estas emociones. Es una estructura cortical. O sea, ahorita voy a explicar todas estas partes. Aquí lo puedes ver en la imagen. La región que se ve azul es toda la parte de la corteza prefrontal. No es prefrontal, esta es toda la parte frontal. La región que se ve verde es toda la región temporal, que sería toda esta parte de aquí. La región parietal es como en esta parte, en esta región de la cabeza. Y la región occipital es la región de la parte posterior del cerebro. Entre la parte frontal y la región temporal se encuentra una división que se observa ahí como una línea más marcada negra, que es una cisura de Silvio, así se le llama. Y esta parte divide a un sistema límbico y a una corteza insular anterior y a una corteza insular posterior. La anterior está vinculada al sistema límbico y emocional y la posterior está relacionada con el control de vísceras, que son tus intestinos, y los órganos. Cada uno de los órganos, no nada más uno, todos tus órganos están relacionados con esta región del cerebro, están controlados y regulados por esta región. Imagínate que, o sea, qué interesante es estos conceptos y entender y conocer tu cerebro y cómo realmente estás a cargo de estas emociones. Y entender una emoción, saber de dónde viene, saber por qué viene, aunque sea a lo mejor muy básico, cómo vas a reflexionar acerca de esa emoción, te permite cuestionarla más y decir, bueno, ¿por qué me molesté tanto cuando esta persona hizo ese comentario enfrente de mi jefe o mi jefa? ¿Qué fue lo que me molestó? Y a lo mejor en esos momentos de reflexión, por eso es que debes de tener tiempo para ti, porque si no tienes tiempo, no puedes hilar todas estas ideas. Y si vas hilando ideas y tienes tiempo y no tienes distracciones y realmente te concentras en ese sentimiento y en esas emociones, entonces vas entendiendo que a lo mejor en tu infancia, tu papá o tu mamá o alguien de tu familia era constantemente tóxico o tóxica en este aspecto y enfrente de las personas te hacía sentir menos. Ese es un ejemplo de una emoción que podemos tener en un trabajo y que podemos haber conectado con una parte de nuestros padres que nos hacían sentir de la misma manera. Y esa es la exploración que esta región te permite. Ahora, si estás desconectado y tu mente y tu cuerpo son completamente diferentes y tratas a tu mente y a tu cuerpo como cosas distintas y te tomas pastillas para aliviar un síntoma físico constantemente, entonces lo que estás haciendo es cada vez rompiendo más esta conexión y cada vez siendo más sordo de lo que tu cuerpo te dice y cada vez atrofiando más esta región de la ínsula. Y esa es la desconexión que tenemos hoy en día en una sociedad moderna donde parece que están peleándose corazón y cerebro y no es cierto, son aliados. Constantemente tu corazón te está mandando información porque tiene un sistema nervioso, tiene neuronas y estas neuronas en el corazón envían la información mucho más rápido que en el cerebro. Entonces, tu cuerpo está primero sintiendo y mandando la información a través del corazón más rápido que tu cerebro. Entonces, es más fácil que identifiques lo que sientes y después lo pienses. Pero el entorno moderno rápido, que está lleno de estímulos, te lleva a esa desconexión y a no saber qué sentir o no saber ni lo que quieres y completamente tratar a tu mente y a tu cuerpo como entidades aparte. Y esa desconexión hace que
hoy sea esencial practicar cada vez más tener atención. Y te reto a que en este video pongas atención 3 minutos, que es algo, pues a veces se escucha ridículo, pero muchas personas no pueden sostener la atención ni un minuto ya. Y ver qué estás sintiendo cuando estás viendo este video. X, lo que te haga sentir, a lo mejor te cae mal mi voz, a lo mejor no te gusta cómo estoy explicando las cosas, lo que sea, pero date la oportunidad y rétate a sentir 3 minutos qué está pasando contigo mientras ves este video y regular esas emociones y ver qué está pasando y ver qué estás sintiendo. Atrévete a conectarte con tu mente, con tu cuerpo, con esas emociones y rétalo y usa este video como un pretexto para crear una conexión más fuerte. Y después hazlo en tu día a día, date 3 minutos otra vez y ponte un timer si quieres para no gastar más tiempo en ti y no sentirte culpable por tener tiempo para ti, porque esa es otra disfraz de la culpa, que la gente se siente culpable por tener tiempo para ellos o para ellas, porque están haciendo ejercicio, se sienten culpables, porque están tomando un baño tranquilos, se sienten culpables, porque salen con sus parejas, se sienten culpables por dejar al hijo o a la hija con X o Y. Por todo se sienten culpables. Por eso es tan importante la culpa y el miedo, porque son dos emociones que constantemente juega la sociedad con ellas y nos hace sentir estas emociones a un punto máximo. Ahora, ¿qué pasa y cuál es lo ideal y a dónde podemos llegar si realmente jugamos cada vez más con estos tiempos donde te permitas sentir esas emociones y donde te permitas escucharte, escuchar esos pensamientos? Y si a veces sí son muy tóxicos, pues escríbelos. Si no toleras más de un minuto, empieza con un minuto y súbele a dos y súbele a tres y empieza poco a poco a tener paciencia para ti mismo, para ti misma. Ese es el enfoque holístico y eso es lo principal que yo enseño, que yo ayudo a las personas a entender esas conexiones. Y eso es la medicina holística. Esos son los componentes de una salud más completa, más integral, que no somos entidades separadas, que estamos conectados físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente y en la parte social, por supuesto. Estas son 5 esferas que se asimilan a los 5 pilares, que muy pronto vas a tener ya el libro en tus manos de estos 5 pilares. Entonces, hay que entender que somos todos estos componentes, implementar prácticas como esta atención, meditar en la posición que tú quieras, como tú quieras, no, no tiene que ser en posición de loto, no tiene que ser en una montaña fría, no tiene que ser con monjes, no tiene que ser nada de eso. Puede empezar muy simple y puede empezar con que soportes estar en silencio un minuto contigo y a ver qué sientes. 2 minutos, 3 minutos y así hasta que llegues por lo menos a 10, 12 minutos, que es lo ideal para que tengas ese control y escuches también tu respiración, escanees tu cuerpo y entiendas de dónde vienen todos estos dolores y todos estos síntomas y gritos. Primero son, pues, pláticas que tu cuerpo quiere tener contigo. Empiezan a lo mejor como un, una voz muy tenue, muy amable, y poco a poco van a ir escalando si tú no escuchas. Tener terapias de movimiento, ya no voy a decir ejercicio porque a la gente le da como urticaria cuando oye la palabra ejercicio y es triste también, pero bueno, hablemos ya de movimiento. Mueve tu cuerpo. Mueve tu cuerpo y saca las emociones, porque movimiento es una expresión también de esa energía emocional. En inglés, si dividimos la palabra de emotion, es energía en movimiento.
E de energy, emotion, es moverse. Entonces, emoción es también movimiento y es dejar fluir las emociones. Llevar un diario y escribir. Y si te da flojera escribir, grábate. Y si te da flojera hacerlo diario, hazlo una vez a la semana. Y luego dos, y luego tres. Y ya si son muy grandes las emociones, entonces a lo mejor busca ayuda profesional e integra lo que sentiste en el pasado con lo que estás sintiendo hoy, con tener más conciencia de tus sensaciones físicas. Y esto te va a ayudar a promover todas estas esferas que eres tú y tener mucho más resiliencia emocional y control de lo que te está pasando en tu vida. No es que sea un caos el mundo, es que tú quieres ver ese caos y estás proyectando el caos que tienes tú internamente en lo que está pasando afuera, porque obviamente no te van a enseñar que hay muchas cosas padres, como todo esto que ya estamos entendiendo, como todas estas regiones del cerebro que se están descubriendo, como todos estos mecanismos moleculares, celulares, atómicos, si tú lo quieres ver así, a un nivel mínimo y micro de entendernos, no te van a hablar de eso, porque eso tristemente a muchos no les interesa. Les interesa más ver eh, mm, toda clase de tonterías que ya no tienen ni sentido que las mencione. Espero con esto te haya dejado más curiosidad entre que sí tienes injerencia en lo que tú sientes, que tienes una región que controla y que integra emociones y órganos y lo que está pasando en tu cuerpo, y que dejes de estar diciendo la palabra tonta, no tengo tiempo, de verdad ya no la digas. Y cada vez que la digas, no te sientas culpable, siéntete responsable de que sí tienes el tiempo, porque cada vez que dices no tengo, se te cumple, lo atraes realmente. Entonces, siéntete bien de tener tiempo, siéntete bien de hacer muchas de estas cosas que estoy recomendando y que puedes leer más de también lo que estoy publicando y entender más todo tu cuerpo. Mil gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima. Si te dejé pensando, si te dejé curioseando, si te dejé con muchos nudos atorados, pues empieza a deshacerlos. Empieza a escribir. Déjame tus dudas, déjame los comentarios, déjame críticas, deja lo que sea, pero haz algo por ti. Y comparte esta información porque de verdad ayudamos a muchas personas escuchando esta información. Y espero cada vez despertemos más a una sociedad que puede ser también holísticamente funcional. Mil gracias por tu atención. Nos vemos. Bye.